Cerro, de dónde vienes, dónde naciste, casi como una biografía pequeña para poder entender el contexto de dónde vienes o cómo terminas vinculada a tu junta de vecinos y a la UNCO, básicamente. ¿Ya? Perfecto. Sí, por favor, preséntate. Ya. Bueno, soy Elisa Guacolda Sánchez Silva. Bueno, yo nací en Santiago, en Peñalolén. A los 2 años mis papás decidieron venirse a Valparaíso, específicamente a Placilla, porque ellos tenían una microempresa de fibra de vidrio y vieron Sí, fibra de vidrio. ¿Fibra de vidrio? Sí. ¿Qué hacían piscinas? Hacían piscinas, tanques, de todo. ¿Piscina por lo tanto? Sí, así es. Y bueno, por eso no... mi papá era de acá, era de Playa Ancha, y mi mamá era de Santiago. Entonces, bueno, construyeron esta pequeña empresa familiar y estaban buscando un lugar para poder cambiarse y en eso encontraron ahí en Placilla de Peñuelas. ¿Por qué allá? Porque, bueno, en ese tiempo era bosque, no había tanta ciudad y como la fabricación y la construcción en fibra de vidrio era un poco más contaminante, decidieron irse a vivir para allá. Placilla es para el lado hacia el norte, digamos, ¿no? Como camino a Santiago. Sí, pero me ¿para qué lado? ¿El oriente o poniente? Santiago es para allá. Sí, claro, el poniente, el viejo, porque le dicen algunos. Ese es el Placilla Viejo. Placilla Viejo, sí. Sí, y el Placilla Nueva, que donde están todos los camiones, la fábrica, ¿cómo se llama esta cuestión de los containers? ¿Dónde está? Ese es el nuevo. Y el otro, donde está el T Supremo, por decirlo así, es el antiguo Placilla. Entonces, bueno, ahí nos fuimos a vivir, llegamos a arrendar y después mis papás encontraron un terreno más o menos grande y barato y nos cambiamos a vivir a ese terreno. En esos tiempos, cuando yo llegué, Placilla era puro bosque, prácticamente eran muy pocas casas, un centro bien pequeñito, pocas escuelas. Y la verdad que, claro, ese cambio igual viene en el sentido de, mi mamá específicamente, que vivió en Santiago, ya no quería mucho ya con la ciudad, así que nos fuimos como tipo campo. Así que ahí llegamos a Placilla, ahí empezó a construirse, mi vida en particular, porque yo era bien chica, tenía 2 años cuando llegamos a vivir a Placilla y la verdad que a lo que es hoy, la verdad ha sido un cambio 100%, porque ahora igual Placilla ha crecido un montón, hay muchas casas. Casi una ciudad. Casi una ciudad, exactamente, y igual eso me ha impactado harto, la verdad, porque aparte del tema de la locomoción, la salud y la educación que está un poco saturado, no un poco, harto, también el tema de los bosques y la tranquilidad que uno igual buscaba en cierta forma estando ahí en Placilla, porque ya ha ido, aunque igual es mucho más tranquilo que acá en Valparaíso, pero igual el cambio ha sido bien rotundo y se nota, entonces igual ha sido un cambio bastante drástico en el centro. ¿Ibas a la laguna? Sí, más o menos, ni tantos, la verdad, porque yo donde vivía yo ya tenía bosque. Yo salía de mi casa y tenía un bosque al lado, entonces no necesitaba recorrer tanto, irme tan lejos. Pero sí, igual recorrimos ahí la laguna, el Tranque La Luz, el lago Peñuela. Entonces, claro, íbamos de paseo de vez en cuando ahí a esos sectores. Pero, como te decía, yo salía de mi casa y ya estaba en el bosque. Pues. A mí lo que me llama la atención es que yo iba mucho a la laguna. Ya. Estaba iba a nadar. Ya. Y me llamaba la atención de que la gente de Placilla, Curao, todo el sector, no nada mucho. Ya. Y me llama la atención así como práctica, estoy viendo el lago al lado. Sí, pues. Es un lago relativamente seguro. Me llamaba la atención no ver más gente así como ir a bañarse. Hacer su chapuzón, una caminata de unos 20 minutos. Sí, pues. No sé, yo creo que igual va gente, lo que pasa es que yo creo que es tan grande, a lo mejor que no se ve tanto, a lo mejor no se ve, pero hay mucha gente que va de visita. Sí, ahora sí. Pero yo veo cuando voy en verano, 20, 25 y el resto pura gente afuera. Claro, sí, es verdad. No sé, esas cosas de que cuando uno lo tiene muy cerca es como el que vive en la playa, por el lado de la playa. Le preguntan, ¿cuántas veces voy a la playa? Bueno, no voy en todo el año, no sé, cosas, paradigmas que se van dando. No sé por qué, pero se da.
Entonces, así que, bueno, lo otro es que por lo menos a mí me decían que igual era peligroso por el tema del fango que tenía. Sí, bueno. Y he escuchado historias de chicos, personas, claro, entonces... Pero no sé, yo creo que tiene que ver más que con las historias, con eso de que cuando uno lo tiene muy al lado, cerca, realmente no, entonces, yo no he ido nunca al salto del agua, por ejemplo. Tengo eso pendiente desde que, bueno, hace poco empezaron como también a hacerlo más visible. Yo sabía que existía, pero bueno, todavía no lo puedo conocer. Y mucha gente va a pasear. Como tú decías, yo me he encontrado con gente en la micro que habla sobre el tema y que van para allá. Sí, pero no sé, cosas yo creo que de las personas de repente. Bueno, el tema del día a día también, cuando uno ya empieza a trabajar, o el tema del estudio, familia, es muy absorbente. Es poco el tiempo que nos queda. Entonces, claro, la gente que dice, prefiero estar en mi casa descansando a tener que salir a caminar y qué sé yo. Entonces, cosas de la vida. Así que bueno, llegué a ese pueblo chiquitito, tranquilo, y ahí empezó mi vida prácticamente. Bueno, mis papás empezaron a meterse en las organizaciones sociales, territoriales de Placilla, en las juntas de vecinos específicamente, y de ahí empecé a conocer más o menos la organización, la verdad. Mis papás me llevaban a las reuniones, yo los acompañaba, entonces ahí empecé como a tener mis primeros pasos en la vida social, por decirlo, de las organizaciones sociales. También levantamos un centro cultural con algunos amigos ahí en Placilla, porque allá prácticamente no hay nada, no había nada el Centro Cultural Pablo Neruda. Sí. Así que ahí en mi juventud levantamos ese espacio, bueno, y mis papás también participaban ahí. Existe, pero la verdad que está como detenido en estos momentos. Pero tratamos de que todos los años organizamos el Festival Víctor Jara. Sí, organizamos el Festival Víctor Jara, antes lo hacíamos casi todos los años, ahora han pasado ciclos de años y tratamos de volver a hacerlo y todo, pero al final siempre quedamos los mismos de siempre haciendo todo, entonces igual al final te cansa, te aburre. ¿Por qué no ha habido como recambio de generaciones? No sé, la verdad que de repente llega gente más joven o llega gente nueva, pero como que se va quedando en el camino. No sé si será que de repente uno piensa, no sé, de repente cometemos el error de que creemos que todos saben o saben hacer las cosas como uno lo hace, entonces, o de repente uno es muy avasallador y no sé, cosas de la vida también que van pasando. La verdad que yo creo que algo igual que se dice, bueno, lo planteamos cada vez que organizamos la actividad, porque al principio somos hartos, hay gente nueva, pero al final en el camino nos vamos quedando los mismos. Entonces igual eso pasa mucho incluso en la junta de vecinos, incluso en la junta de vecinos es peor porque incluso a los mismos vecinos los tenía al lado y hoy es peor, o sea, como que la gente no tiene ganas de participar en nada, así, como que hay un desinterés muy grande. O sea, mi conclusión personal es que algo que igual no es como que nos están insertando en la cabeza, el individualismo igual un poco en ese sentido de que yo lo veo por mí nomás y el resto no me importa. Entonces, bueno, las organizaciones sociales, incluso las mismas juntas de vecinos tratan de que eso no sea así, o sea, de trabajar en conjunto, el colectivo, pero la verdad eso no pasa. O sea, la gente cuando va a una junta de vecinos es porque algo necesita en particular, por ejemplo, el tema de la seguridad, algún beneficio social, algún proyecto. Entonces no tienen esa cuestión de verlo como más en lo social, en la gente, o sea, que trabajar entre todos. Por eso es que igual en cierta forma yo creo que cuesta. Bueno, yo fui dirigente de mi junta de vecinos, al principio tenía todas las ganas de hacer muchas cosas, pero me di cuenta en el camino que la gente no comparte ese mismo ideal, sino que como que va, como te decía, por algo particular que le afecta. Por ejemplo, yo te decía, la seguridad siempre fue como primordial en ese sentido. Va a buscar una solución, no va a participar del proceso. Exactamente, entonces, claro, pues entonces ahí se ve como enfrascado en murallas institucionales, sociales, qué sé yo, y se aburre, se va. Entonces como que tampoco hay una constancia tampoco en el trabajo, en la participación, y cuesta, pues, porque al final los que estamos convencidos de que las cosas pueden cambiar, vamos quedando pocos. ¿Pero de dónde viene ese convencimiento tuyo? Bueno, de mi familia, de mis padres, ellos siempre han sido luchadores sociales, políticos. Bueno, mi papá fue exiliado político en su tiempo, en su juventud, él se fue exiliado a los 15 años, estuvo en varios países dando vueltas, llegó,
lucharon, los dos han sido luchadores en contra de la dictadura y hoy en día todavía siguen luchando. Mi papá es dirigente del Consejo de Salud, o sea, del Consejo de Desarrollo Vecinal de Placilla, y mi mamá es la presidenta del Consejo de Salud de Placilla. Entonces igual todavía, igual nos cuestionamos de repente el tema de, pucha, ¿y la gente qué pasa con la gente? Pero desgraciadamente pasa más allá de la gente, sino que pasa por un tema institucional, un tema sistemático, que al final la tele, las redes sociales, los medios de comunicación te dicen que te quedes en la casa, que no hagáis nada, porque te pueden asaltar, te pueden matar, te pueden atropellar, te pueden hacer mil cosas. Entonces, no, mejor quédate ahí tranquilo, no te metáis con nadie, no miréis a nadie. Entonces, luchar contra eso es difícil. Entonces, igual por eso valoro igual harto, bueno, tanto los dirigentes, las organizaciones que hoy día logran mantenerse en combate, por decirlo así, ante este sistema grandote, pucha que es difícil y cuesta. Entonces yo valoro harto, por lo menos cuando estuve en la UNCO, traté de aportar y ayudar desde lo que más pude, para que más dirigentes, más gente se entusiasme y continúe el trabajo ahí en sus juntas de vecinos, porque es un arduo trabajo, la verdad, harto trabajo y no remunerado, y la gente igual es bien como especial en el sentido de, porque aparte dice, es que a mí no me llega ningún beneficio, o que no, que la gente así no postula ningún proyecto. Entonces como luchar contra eso es duro, la verdad. Entonces, pero si es tan duro, ¿en qué te recompensa? La verdad es que nunca lo he hecho por una recompensa, la verdad. Nunca he buscado algo que me deje a mí, la verdad. Siempre lo he visto como que le deje a los demás. O sea, y más que le deje algo es crearle conciencia a la gente de lo que significa organizarse. Porque más allá de una junta de vecinos, un centro cultural, es como trabajar por el otro, porque al final la sociedad es colectiva. O sea, nosotros nos hemos creado de forma colectiva, hemos sobrevivido de forma colectiva, entonces eso quiero, siempre me he tratado de luchar para que la gente entienda eso. Más allá de dejar algún tipo de beneficio, tanto para mí como para ellos, es el sentido de que pucha, la sociedad se crea en colectivo, y eso es lo que hay que tratar de mantener en este sistema individualista, capitalista, que pucha que cuesta, pero bueno, ahí estamos tratando de levantarlo, de cambiarlo, de tratar de cambiar esa mentalidad que es difícil, porque es algo que encima nos inculcan desde que somos pequeños, o sea, algo que tú creces con eso, y hay jóvenes, chicos que han crecido en este sistema, entonces por eso yo también creo que hoy día la juventud está más permeable a este sistema que los más viejos, porque por ejemplo la misma UNCO hoy día, si hacemos una evaluación de las edades que son los que más participan, los más adultos hoy día son los que están más insertos en estas organizaciones. En cambio los jóvenes no están en ninguna, ni siquiera en los como juveniles, o incluso en los centros de estudiantes, nada, o ni siquiera en las universidades. Entonces, o sea, de alguna manera en los partidos políticos hay una participación de jóvenes. Claro. Pero también sucede lo mismo, de que principia el individualismo, ya sea de esta cosa media el narcisista del propio partido, claro. porque es comprensible, que es el propio partido que tiene que competir. Y le enseñan eso a sus militantes. Claro. Es que hoy día estar militar en un partido político también te da la posibilidad de optar a una pega también. Pero claro, es que entonces, el problema no es un partido político, sino que es la ausencia de la democracia. También. Porque se encapsula la democracia como el ejercicio del voto. Así es. Por ejemplo, ¿cuánta gente vota en tu junta de vecinos? En tu cargo en la junta de vecinos. Fui presidenta de la junta de vecinos, sí. Y ¿cómo eran las asistencias? No, pésima, no. A ver, en la mejor, yo creo que fueron unas 15 personas, yo creo, en la mejor asamblea. Sí, no, la verdad que es difícil. Hubo un momento sí que me acuerdo que logramos como organizarnos como por delegados, por decirlo así, que ahora igual se trabaja harto como por sectores de delegados y cuestiones así.
Pero después no, ya después nada. Bueno, yo estuve justo en el tiempo de pandemia, entonces fue peor porque fue un retroceso la organización, pues, de poder levantar organización. Incluso igual tratamos en ese tiempo ya también estaba en la UNCO como tesorera trabajando, entonces ahí me acuerdo que nosotros levantamos el congreso de la UNCO. Y en eso, bueno, nos pidió la pandemia y dijimos ya, bueno, hay que hacerlo igual, y lo hicimos por vía telemática. Entonces, igual fue interesante ese proceso porque, bueno, está el tema del teléfono, pero la gente no sabía, por ejemplo, no meterse con la cámara, llamar o hacer videollamadas, que sí, no estaba como todavía eso. Entonces, con la UNCO se implementó harto, sobre todo los dirigentes, entonces logramos que por último los dirigentes pudieran levantar en su espacio, que se pudiesen organizar con algunos vecinos a través de este medio del teléfono y de las videollamadas, qué sé yo. Y, bueno, pero la participación, por ejemplo, qué bueno que mencionas esto de los WhatsApp y de los chats. ¿La participación se ha traducido o ha evolucionado solamente a participación vía chat? Porque me imagino que en las asambleas, claro, no hay 15, pero en los chats de la vecindad, ¿cuántos hay? Eran hartos, bueno, no, o sea, lo que pasa es que, a ver, mi trabajo en la Junta de Vecinos tenía una realidad y mi trabajo con la UNCO en ese tiempo que yo fui tesorera como otra realidad. Porque en mi Junta de Vecinos, pues desgraciadamente la participación era muy baja comparada con las otras juntas de vecinos. Pero en la UNCO, claro, la UNCO se daba que uno trabajaba con los dirigentes de diferentes juntas de vecinos y ahí, claro, había más participación. Entonces ahí, claro, cuando nosotros activamos el tema de la WhatsApp o los videollamadas, claro, se conectaban, no sé, en ese tiempo 70, 80 dirigentes. Entonces eran hartos, y cuando después empezamos a hacer la llamada a las asambleas, llegan 15, 20, qué sé yo, entonces claro, ahí se ve ver su realidad. Y que también pasa por un tema del tema del horario y la locomoción, pues. Si igual a la gente le cuesta movilizarse en Valparaíso. Pero entonces la conclusión sería que la participación online era mayor. Es mayor, sí. Por lo tanto de mejor calidad. En términos de que efectivamente se puede extrapolar y decir, ya, saquemos el tema del transporte y ahí solucionamos algo, ¿o no? No sé, no creo, no sé. Sí, porque, o sea, pues es que es difícil evaluarlo de esa forma porque, claro, yo lo veo en el sentido de, claro, de la movilización, pero, claro, porque al final nosotros invitábamos o tratábamos de que los dirigentes trataran de convocar a sus dirigentes, o sea, a sus vecinos. En algunos sí le resultaban, a otros no. Entonces, ahí, claro, va a depender de, o sea, uno mandaba el mensaje, transmitía el proyecto, lo que queríamos hacer en ese tiempo, que era el Congreso de la UNCO, y que participara harta gente, participó. No fue tanta como nosotros esperábamos, pero sí se hizo, se logró, en cierta forma. Entonces igual se cumplió como con el objetivo. Pero, como te decía, versus ahora de vuelta, después de post-pandemia, en la realidad no se veía eso, ¿cachai? Porque la participación había bajado, en los mismos territorios también había bajado, entonces al final como que, claro, teníamos un espacio, un medio para llegar a más gente, pero al final cuando tratamos de llegar de la otra forma, que era presencial, como que retrocedimos en cierta forma. Es que efectivamente yo creo que hay un rechazo al encuentro presencial. Sí. Porque tiene quizás que ver con el debate a la cara, con la conversación a la cara, y quizás podríamos hablar mucho sociológicamente de eso. Claro, sí. Pero yo sé que no creo que haya sido eso. Yo todavía insisto en el factor de locomoción. Sí, porque la gente, claro, nos falta obviamente el que no se mete ahí que se metía solamente a escuchar y no se mostraba, qué sé yo, y todo eso. Pero sí, yo creo que hoy día un factor importante dentro de la participación es la posibilidad de moverse. Sí, de mover, bueno, el tema de la locomoción y el tema del trabajo, tanto de la persona que es dueña de casa o dueño de casa y el que trabaja, porque igual es mucho, o sea, la gente termina agotada y ya no te dan ganas de salir más encima después de las 7 de la tarde o 6 de la tarde a una reunión, como yo creo que ahí es como, yo creo que
no sé, es difícil. Luchar contra eso es difícil. O sea, lograr que la gente llegue acá ya era difícil. Entonces, claro, con este medio a lo mejor se lograba eso, de que, pucha, hasta uno va a tener que salir de mi casa, acá me conecto y ahí ya vamos conversando, organizando cosas. Y ese proceso fue bastante interesante. No fue tan masivo, como te decía, la participación, pero sí por lo menos, no sé, por ejemplo, se logró implementar el tema de las videollamadas, como te decía, de que la gente pudiésemos estar presente en la asamblea a través de las videollamadas. Ellos mismos tenían que organizarlo en su barrio, con sus vecinos. También me tocó hacerlo en mi junta de vecinos. Y claro, como que rompimos un poco esa barrera de que estamos en pandemia y no nos podíamos ver, no nos podíamos acercar. Y a través de ese medio y con este congreso logramos que la gente se pudiese juntar y pudiese hablar también sobre las demandas que tenían en ese momento, que al final siguen siendo las mismas de hoy, que es seguridad, el tema de la locomoción, el tema, bueno, en ese tiempo también estaba harto el tema de la basura. Y eso, entonces logramos como convocar y levantar este congreso a nivel comunal, que fue bastante, yo creo que fue bastante interesante. Lo que sí nos faltó, yo creo que encaminar así como, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos para mejorarlo o cambiarlo? Entonces, ahí yo creo que hay quedó como un poco, no sé si al debe, pero yo creo que algo que igual tampoco es fácil de hacer, o sea, cambiar todo, por ejemplo, el tema de seguridad, que hoy día mucho se habla también, y que yo creo que no tiene, la seguridad para mí no tiene que ver con más recursos a carabineros, a Fuerzas Armadas, qué sé yo, sino que tiene que ver con más inversión social. Más espacios públicos, más sedes sociales, más espacios culturales. Entonces yo creo que, y eso, bueno, ya es más a nivel institucional, o sea, uno desde la base uno puede luchar y tratar de que, claro, haya más inversión en eso desde esa mirada, pero al final igual la gente busca como, no, es que el que me robó aquí, o más carabineros en las calles. Entonces, bueno, cosas que hay que ir tratando de llegar a la gente para que cambie ese switch un poco desde la mentalidad del pensamiento. ¿Crees que si no hubiera habido un ensayo, un 15 de noviembre, si no hubiera habido un acuerdo por la paz y un ensayo constituyente, dos acuerdos, ¿qué hubiera pasado, Pedro? Yo creo que las cosas hubiesen sido distintas. Sí. ¿Cómo? Bueno, hay dos factores igual que hubiesen influido bastante, porque me acuerdo ya cuando estábamos en plena movilización y todo, yo me acuerdo que mi papá me llama, me dice, oye, ¿dónde está? Y la cuestión, y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, no, es que hay un llamado de los marinos, de los milicos, me acuerdo, que lo estaban llamando a que se acuartelara y que iba a haber un golpe de Estado prácticamente, o sea, no sé un golpe de Estado, sino que iban a salir los milicos a reprimir. Y yo, chuta, entonces fue justo también cuando estaba todo el boom y ya la gente estaba desatada, etcétera, ya la gente ya estaba en las calles, entonces eso igual frenó harto y dio paso después a este proceso de la mesa de la paz, ¿cierto? Que se sentaron a conversar y entonces yo creo que si no hubiesen habido esos dos factores, tanto de como este llamado al miedo. Exactamente, yo creo que hubiésemos logrado hacer los cambios que hoy día incluso seguimos luchando. Entonces, porque yo vi, o sea, al principio había un desorden dentro de la movilización, pero al final logramos como unificar y como que teníamos toda una misma voz. Y eso después cambió. Y eso, bueno, yo creo que no solamente desde la mesa ¿cómo se llama? De que se hayan sentado los políticos a negociar, sino que también tiene este otro factor que era del miedo también, que impusieron el miedo como que iba a haber un golpe de Estado, que iban a salir los milicos a reprimir a la gente. Bueno, ya la estaban haciendo en todo caso, tampoco hay un montón de videos donde salen los carabineros y los milicos, igual en Santiago salieron los milicos a la calle y la gente igual logró pararlo y salir a la calle y decir, oye. Pero bueno, yo creo que esos dos factores influyeron en el sentido de que al final no logramos, o sea, pararon todo el movimiento social que estaba en el boom y que yo creo que
las cosas hubiesen sido distintas si no hubiesen habido esos dos factores. Más que el de la mesa, el tema del llamado que hicieron un poco de que iban a salir los milicos y los marinos a reprimir. Sí. Porque de alguna manera escuchándote, que no es una cosa que solamente experimentas o sientes tú, hay un sentido de inconcluso, de no acabado, del proceso no acabado. Así es. ¿De qué manera crees tú que la UNCO es capaz de, no sé si solucionar, no creo que sea una cosa de resolver, creo que es acompañar quizás, aglutinar, permitir un espacio seguro para el debate hacia la dirigencia? ¿Cómo percibes tú eso? Habiendo sido parte de la directiva, habiendo formado parte de este proceso del Congreso, que efectivamente al parecer fue el segundo Congreso. Ya, al segundo ya. Primero virtual, digamos, pero... Ah, ya. Sí, pues, o sea, el que él te estaba contando era el virtual, pues. Claro, que sí, varios dirigentes nos comentan, no, es que, bueno, nos dijeron en ese momento, no, sí, no, es el primero. Nosotros, bueno, ya, pero es que no hay registro, da lo mismo, la cosa es hacer. Hace un rato entrevistando a Humberto hablaba de ese proceso. Ah, ya. Fue en la época de Frei, si no me equivoco. Ya. Cuando Frei estaba presidente, Frei hijo. Y claro, se emitieron documentos y era como, tenía una gravedad propia en la Unión Comunal. Pero claro, conversábamos de esto, de que también la vida política en esa época, recién acababa la dictadura, aparentemente, tenía otro peso. Y ahora, al parecer, la vida política no tiene ese peso. Y en ese sentido, ¿cuál es tu visión del rol de la UNCO en el proceso de la vida democrática en Chile? En Valparaíso, obviamente, pero va más allá de Valparaíso. Yo creo que primero tiene que ver con los espacios de, como te decía, de encuentro, de organización, de educación, espacio incluso también cultural, espacio seguro incluso también, por decirlo así. O sea, eso espero todavía que sea un espacio seguro. Pero principalmente yo creo que de organización y de educación. Creo que tiene que ser, porque hoy día falta mucha educación cívica, falta mucha educación de organización, de este sentido colectivo, como te decía en un principio, de no solo mirarnos por tener algo. Yo creo que a veces se pierde esa mirada cuando hay dirigentes que solo están por postular a proyectos, por ejemplo, o por querer tener dinero, o llegar a como un objetivo más distinto. Yo creo que eso yo creo que es lo que tiene la UNCO y lo que ha tratado de mantener y levantar, o sea, desde la educación, desde la participación, desde la educación cívica, de la formación de los dirigentes, porque al final uno de repente llega a ser dirigente y no siquiera sabe, uno no sabe qué es ser dirigente o qué es lo que hace un dirigente. Entonces igual yo creo que lo ha cumplido harto la UNCO, de formación, de incentivar la participación. Incluso hoy día se han sumado más jóvenes al trabajo de dirigencial, que es importante el cambio generacional. No digo que los más adultos no tengan, o sea, hay que impulsarlo, sino que al contrario, ellos deben educar a los jóvenes para no cometer los mismos errores y para incentivar a más jóvenes a participar. Entonces, yo creo que la UNCO genera este espacio. O sea, como te decía, quedan pocas organizaciones en diferentes ámbitos que se unan para un objetivo que tiene que ver con un trabajo colectivo, sino que la UNCO cumple esa misión. Claramente yo creo que falta más comunicación, falta más difusión de lo que hace, porque yo creo que incluso los mismos dirigentes de sus barrios y tanto la UNCO hacen hartas cosas, pero de repente cuesta como visibilizarlo, cuesta que la gente lo vea y diga, mira la UNCO, para esto sirve. Viene la gente por los certificados de residencia principalmente, y eso, pues entonces... Pero no, yo creo que cumple ese rol, ahora yo creo que está cumpliendo ese rol como formativo,
colectivo, pero falta como más mostrarlo un poco hacia afuera de qué es lo que hace, de qué se trata. Y educativo, porque como te decía, también tiene que formar a los dirigentes. Hay muchos dirigentes que asumen el rol porque nadie quiere, así como, oye, ya tú, Juanito, sé presidente. Sale eléctrica y después dice, chuta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Y yo creo que ese es el rol que ha cumplido harto la UNCO, de formación de los dirigentes. Sí, así que yo creo que esa ha sido su tarea, por lo menos, que ha tenido, y que yo cuando estuve por lo menos se tuvo harto, y ahora por lo menos lo que he visto y he percibido dentro del trabajo de la UNCO ha sido esa. Así que, por lo cual yo creo que es súper buena, porque así uno tiene que partir, educando, formando, en el sentido social, y no que tenga que ver con un proyecto, que tenga que ver con ganarse algo, sino que tiene que ver con levantar organización social, territorial, comunal, en donde luchemos por cambios importantes en el territorio. O sea, faltan tantas cosas, entonces, más allá de un proyecto, una cosa pequeña que se pueda lograr, sino que tengan que ver con cambio de inversión importante hacia los territorios. O sea, primero que nada, agradecerte el momento de la entrevista, y esta última pregunta es un poco extensa y tiene que ver con tu futuro personal, familiar, cómo se vincula con el territorio y de alguna manera cómo eso se proyecta hacia la ciudad. ¿Qué futuro esperas tú de la ciudad? ¿Y cómo se relaciona la UNCO? ¿En qué puede la UNCO ayudar a que ese futuro se realice? Perfecto. Bueno, yo vivo en el territorio, voy al consultorio, espero que mis hijos también estudien en una escuela pública, me muevo a través de la locomoción pública, entre comillas pública, y espero que sea mejor. O sea, yo creo que la UNCO, el trabajo de la UNCO, de la Junta de Vecinos, tiene que ir en ese sentido de un poco de luchar por mejorar las condiciones de la gente en los territorios, o sea, exigirle a los que gobiernan, tanto de la municipalidad como del Estado, en que inviertan más en el territorio, infraestructura que falta siempre en los espacios públicos, incluso desde la área de la cultura, de que se crean espacios culturales, de teatro, de espacios de esparcimiento para la gente, para los jóvenes, más plazas. O sea, yo creo que el trabajo del territorio, o sea, el trabajo de la Unión Comunal, y en ese sentido lo tiro como desde incluso de la participación. Yo creo que es importante de que todos podamos participar y podamos exigir, porque al final eso es poder exigir y decir, bueno, dónde está bien, dónde hay que invertir, dónde está mal. Creo que es importante que la organización se mantenga y que ojalá más gente se sume a este trabajo, a lo mejor no desde el área dirigencial, sino que, por ejemplo, en participar de la asamblea y decir, pucha, qué es lo que nos falta, qué es lo que podamos mejorar en el territorio, no sé, para la pavimentación de las calles, los paraderos, la iluminación. O sea, yo espero que las cosas vayan cambiando y vayan obviamente cambiando de mejor forma para la gente, pero eso también va vinculado obviamente al trabajo y a la participación que tengamos nosotros mismos también de estos espacios. Así que yo a lo mejor no estoy tan vinculada a esa área, pero sí, como te decía, vivo en un territorio, o sea, como no ver lo que pasa o no luchar por que cambien, creo que es algo que no puedo no hacerlo. O sea, tengo que estar ahí siempre presente y poder porque al final, claro, es como el futuro de mi hijo. O sea, son los espacios que le vamos a dejar a las futuras personas que van a habitar en estos espacios, y que ojalá sean para mejor, pues no para peor. Obviamente no creo mucho en el tema del individualismo y el encierro, sino que al contrario, creo en los espacios públicos, creo en los colegios públicos, creo en la salud pública. Creo que son espacios que tienen que ser mejor. porque ser pobre y tiene que ser tengo que tener cosas malas, sino que al contrario, o sea, tener la posibilidad de optar a mejores condiciones? Entonces, en ese sentido, yo sé que la UNCO ha hecho un buen trabajo a pesar de todo este sistema y todo lo difícil que es. Yo creo que la UNCO ha ido en participación, ha ido aumentando.
Creo que ha cumplido un rol fundamental incluso dentro del territorio de Valparaíso. Se logró este espacio que a lo mejor es arrendado, pero que es un espacio donde se puede generar un encuentro, tanto de los dirigentes como de la misma comunidad. Entonces yo creo que, claro, yo sé que los cambios no van a ser de la noche a la mañana, sino que es un cambio, un proceso de a poquito, de conciencia que se va haciendo, y yo creo que la UNCO es fundamental en ese proceso y de levantar espacio en los territorios de último de encuentro y decir, pucha, de desahogo a lo mejor de la gente, del conversar, el de encontrarnos. Yo creo que eso falta harto, el poder encontrarnos en algunos espacios y generar cosas. No solamente a lo mejor ir a hablar de nuestras demandas también, sino que también de hacer actividades culturales, generar espacios para la niñez, para adultos mayores también, que creo que al final hoy día se está como reduciendo un poco eso. Entonces yo creo que esa es por lo menos mi mirada hacia un futuro, espero no muy lejano, y la participación, o sea, crear participación, incentivar la participación hacia las comunidades. Es bacán porque de alguna manera me explica más allá de lo transaccional, más allá de ir a pedir y exigir. Pones a la UNCO en una posición de reconfiguración del tejido social, o sea, así es. De una familia ampliada. Así es. Los adultos mayores tengan espacio para hablar entre ellos, de que haya un intercambio generacional idealmente. Y claro, quizás ese es el estado de las cosas que está cortado. Entonces, o sea, de nuevo, te agradezco que hayas tenido la entrevista y nada, agradecerte 1000 veces. Nada, muchas gracias igual, espero que, bueno, mi aporte sea algo que, o sea, no sé si que impacte, pero sí que sume al trabajo de la UNCO. Yo valoro mucho haber estado ahí, yo sé que ahora no lo estoy, voy a volver, yo creo, ahí a retomar la organización territorial. Cuesta harto porque uno tiene que dejarle tiempo, o sea, ponerle harto tiempo al trabajo territorial, y eso igual cuesta, como te decía al principio, la familia, el trabajo, incluso el tema de la movilización, uno llega tarde a la casa, entonces salir a organizarse cuesta hoy día también. Entonces yo valoro harto el que la UNCO en un momento me haya invitado y haya asumido esa responsabilidad, y bueno, para qué decir, ahí uno aprende, conoce mucha gente muy valiosa, personas que llevan muchos años haciendo este trabajo, y la historia y todos los procesos que ellos han vivido también enriquecedor para la organización y para mantener este espacio, no tanto físico, sino que el trabajo como UNCO en el territorio. Siempre se habla mucho de la historia, pero poco se habla de la historia de las personas en particular. O sea, así como de cómo cada persona tiene una visión distinta de la sociedad. Entonces igual es interesante ese encuentro, incluso con gente que a lo mejor piensa distinto a uno, y encontrarse. Para eso son los espacios, o sea, yo creo que, y eso falta harto, los espacios donde uno pueda discutir y conversar y debatir cosas que a lo mejor uno tiene miradas distintas, pero que yo creo que al final vamos a llegar a la misma conclusión, porque yo creo que la gente que está en la UNCO quiere un cambio en sus territorios, quiere mejorar sus territorios, por algo es dirigente y por algo está en este espacio. Así que, nada, pues yo ahí agradecer igual la invitación, espero que esto sume al trabajo de la UNCO, y nada, aquí estoy para aportar. Muchas gracias.